Bueno, pues nada, bienvenidos, bienvenidas a este webinar que organiza IEBS Business School, en el que vamos a hablar sobre tendencias en data en este año 2025 en el que acabamos de entrar. Antes de nada, bueno, me presento brevemente. Yo soy Zaira Vicente, soy directora de Innovación Estratégica y Business Intelligent en BZMK Creative Contents. Pero bueno, voy a decir que tengo una trayectoria muy ligada a los datos, pues bueno, casi desde que acabé la universidad. Me formé como matemática y desde entonces pues he trabajado para diferentes empresas privadas, siempre conectada con el mundo de los datos, el Machine Learning y el Business Intelligence, ¿vale? Sí que es cierto que, pues bueno, a partir del 2015 me incorporé ya como miembro, ¿no?, consolidado de una startup que aglutina, pues bueno, 11 inversores, que es una aventura impresionante y en la cual pues me encuentro actualmente. Adicionalmente, voy a decir que también formo parte de la gran familia de IEBS, soy docente en IEBS y dirijo, pues bueno, los diferentes máster y posgrados que cuelgan de la rama de Big Data. Y muy conectada con el ámbito de la investigación, bueno, pues soy miembro del Observatorio Vasco del Emprendimiento, en el que, bueno, pues como no, hacemos ese seguimiento exhaustivo a todo lo que está relacionado con emprender y con los emprendedores y emprendedoras. Pero hoy me quiero centrar en hablaros, pues bueno, pues de estas grandes tendencias dentro del ámbito del Big Data, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues lo que nos depara este año 2025, que como digo, pues bueno, tenemos unos grandes desafíos por delante y como no, pues a mí me gusta enfocarlos pues desde el punto de vista de las oportunidades, ¿no? Para empezar, voy a decir que ahora estamos, ¿no? Este es el dato, ¿no? El Big Data pues es más grande que nunca. Según un poquito donde nos informemos y qué fuentes estemos consultando, podemos estar hablando de que actualmente, pues bueno, hay 175 zettabytes proyectados, ¿no?, pues para este año, como digo, según las referencias, porque pues, he visto otras referencias que apuntan a 180, pero bueno, esto quiere decir que el consumo global de datos sigue creciendo, pues bueno, porque aparecen cada vez más tecnologías, nuevas tecnologías y también un poquito en función de nuestros hábitos de consumo. Este dato, voy a decir que es como si quisiéramos almacenar, ¿no?, toda esta información, sería como intentar, imaginaros, ¿no?, que queremos almacenar toda esta información en móviles, pues sería como dar pues, del orden de 1000 móviles a cada habitante del planeta. O sea, es un dato impresionante. Entonces, con tanto volumen de información, a mí me gustaría hablaros, pues bueno, de una serie de tendencias, de una serie de enfoques que, como digo, pues bueno, presentan en la actualidad un desafío, un reto y por tanto una oportunidad, sobre todo para quienes pues bueno, nos involucramos en cierto modo, ¿no?, con el ámbito del Big Data. Entonces, a mí hoy pues me gustaría hablaros en esta hora que tenemos por delante de análisis de datos en tiempo real, ¿no? Cuáles son, bueno, voy a decir los contextos, ¿no?, de mayor actualidad que están utilizando, pues bueno, pues esta analítica de datos instantánea. Vamos a hablar de analítica avanzada, ¿no?, de lo que es esa analítica descriptiva, esa analítica prescriptiva, ¿no?, que cada vez más organizaciones e instituciones incorporan a su día a día y cómo, pues bueno, la aparición de nuevas herramientas, de nuevas infraestructuras, pues permiten ya no solo a las grandes organizaciones, sino también a las pequeñas, incluso con equipos, pues bueno, cada vez, iba a decir, no tan experimentados, pues utilizar la información para el proceso de toma de decisiones. Hay un gran desafío en cuanto a las nuevas infraestructuras y a la escalabilidad de los datos, ¿vale?, que también lo presento como tendencia y de lo cual pues hablaremos en detalle. Como no nos podemos olvidar, ¿no?, de la irrupción de la IA generativa que se ha colado en nuestras vidas de una manera impresionante y que se utiliza, ¿no?, en diferentes contextos, y aquí sí que me detendré en hablar, ¿no?, sobre todo del desafío que nos ocupa. Y bueno, voy a dar mi visión, ¿no?, como docente en este sentido, porque creo que tenemos, bueno, pues lo que digo, un reto importante que afrontar y que conecta pues con los grandes temas, con los grandes retos del momento,
que están o van a girar en torno a la ética, la transparencia, la democratización, la sostenibilidad y la eficiencia en la gestión y utilización de los datos, ¿no? Y cómo no, pues bueno, hablar de los perfiles más demandados en Big Data y que conectan directamente pues, con estas oportunidades y estos desafíos que nos arrojan pues, bueno, todas estas tendencias. Entonces, más o menos estos 5 puntos son los que van a guiar un poco la charla que tenemos entre manos, ¿de acuerdo? Como os decía, el dato, ¿no? Esos 175 zettabytes de información de los que, bueno, pues vamos a decir que ya disponemos, que se generan gracias a estas nuevas tecnologías. Nuestros hábitos de consumo han cambiado. Si hacemos una reflexión un poquito consciente, pues estamos utilizando datos, ¿no? en todo momento y además datos que han cambiado, ¿no? Su forma. Cada vez más datos no estructurados, ¿no? Que también es otro volumen de información que crece pues muchísimo. Entonces, lo que os decía un poquito al principio, para que nos hagamos a la idea, porque yo creo que es importante tener una idea de qué es esta magnitud, ¿no? De información y si quisiéramos verlo con un ejemplo visual, si quisiéramos almacenar, ¿no? Todos estos datos, estos 175, 180 zettabytes, estaríamos hablando de que necesitaríamos más de 6 billones de smartphones, o sea, como tener, pues eso, cada habitante del planeta, unos 1000 smartphones para poder almacenar, que me parece una auténtica, pues bueno, bestialidad, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho hilar, bueno, pues, intervenciones con la publicidad, porque creo que la publicidad tiene, pues bueno, unos ejemplos visuales súper potentes, ¿no? Y que nos ayudan de alguna manera pues, a entender ciertos conceptos. Entonces, este volumen de información que tenemos, al final voy a decir que no es nada o no aporta un valor añadido si no hay un preprocesamiento por detrás, un almacenamiento eficiente y un protocolo, un proceso, ¿no? de extracción de información vital, necesaria, limpia, que ayude en cierto modo o nos ayude a tomar decisiones. Es algo así como el gran anuncio, ¿no? de hace unos años que sacaba Pirelli, dependiendo un poquito de la edad que tengamos ahí al otro lado, ¿no? de la audiencia, seguro que conoce o depende, igual no conocen, ¿no? pues este anuncio de Pirelli. Pirelli es una marca, bueno, pues especializada en la confección, en principio, de ruedas, ¿no? En aquel momento. Y sacaba este anuncio en el que ponía a Carl Lewis, pues es una gran figura del ámbito del deporte, del ámbito de la velocidad en atletismo, ¿no? Y decía algo así como que la potencia sin control, pues no tiene, o sea, no es nada, ¿no? Sin un cierto control. Entonces, creo que estamos en un momento en el que el volumen de datos al que, bueno, que estamos almacenando, acumulando, ¿no? Puede ser bestial, pero el valor añadido que realmente puede aportar puede llegar a convertirse en nada si no realizamos un buen proceso de gestión de la información y obtención de, como digo, pues bueno, ciertos patrones, ciertos procesos que nos ayuden de alguna manera pues a tomar buenas decisiones, ¿no? Entonces sí que es cierto que, pues bueno, estamos en este momento en el que la irrupción de la IA, aunque sí que es cierto que tenemos que matizar, no todo IA, ¿no? Todo lo que es inteligencia artificial es inteligencia artificial generativa, que es el boom de los últimos años con la irrupción de ChatGPT y otras plataformas. Pero bueno, voy a decir que la IA en general, y luego pues haremos esa matización, esa distinción, se ha convertido pues en ese aliado clave en la automatización del procesamiento, limpieza, estructuración y analítica de datos, ¿no? Gracias a pues, herramientas como la IA generativa, AutoML y, bueno, lo hablaremos un poquito en detalle, voy a decir que la analítica avanzada de los datos está cada vez más disponible pues, para todos los equipos, para todas las empresas, independientemente de su tamaño. Pero el procesamiento de la información, la extracción de información valiosa de este gran volumen de datos presenta pues, una serie de problemas. Una serie de problemas que, en cierto modo, para las personas que estemos conectadas ¿no? al ámbito de los datos, es, en cierto modo, una oportunidad, como digo, una oportunidad para, bueno, especializarse, ¿no? y resolver ciertos atascos que estos volúmenes de información pues, puedan generar. Me refiero, por ejemplo, al cumplimiento normativo de los datos. Bueno, esa va a ser una guerra con la que tenemos que lidiar y en la que realmente pues hay voy a decir, una gran oportunidad desde el punto de vista profesional. Nos enfrentamos también a un momento de escasez de talento cualificado en el dominio de ciertas herramientas. La automatización de muchísimos procesos hace que, bueno, pues que cada vez, como digo, más empresas, más equipos puedan hacer uso de estas herramientas de inteligencia artificial
para obtener patrones, para llevar a cabo pues, una serie de decisiones informadas y basadas en los datos. Pero esto hace que se perciba quizás que no es necesario entender el contexto y los procesos en detalle y nada más lejos de esta realidad. Por otro lado, otro de los grandes desafíos, otro de los grandes problemas, bueno, pues pueden ser esos hilos de datos incrustados en múltiples organizaciones, muchos de ellos, pues bueno, en servidores a distancia, voy a decir, totalmente diversificados. Pues este es un tema del que también pues vamos a hablar, ¿no? Y por supuestísimo la ciberseguridad, ¿no? Pues que vamos a decir que es importante, ¿no? Que el acceso a la información pues bueno, siga unos protocolos de seguridad, ¿no? Y que al final, pues bueno, en este mundo en el que nos encontramos actualmente, en este ecosistema en el que obtenemos un montón de servicios gracias al intercambio de nuestros datos privados, ¿verdad? Pues como el tema de la seguridad, pues cobra pues, una relevancia, como digo, importante. Entonces, así para empezar, me voy a centrar un poco en el tema del análisis en tiempo real, por un lado, y en la analítica avanzada por otro, ¿vale? Y sí que es cierto que hay otra gran tendencia, pero bueno, por cuestiones de tiempo no me va a dar tiempo a profundizar en ella, que es el tema de la analítica de grafos, pero no puedo dejar de mencionarla porque también es un tema, no voy a decir totalmente novedoso, pero sí que su utilización cada vez es más extendida. Entonces, para las mentes curiosas, pues dejo por aquí también esta información, ¿no? De manera resumida, que aunque quizás ahora me voy a centrar un poco en los dos primeros puntos, en la analítica en tiempo real y la analítica avanzada, que sepamos que la analítica de grafos es algo, pues bueno, que también puede ser interesante chequear, ¿vale? Y no perder de vista, porque es voy a decir, un ámbito en tendencia. Sobre la analítica de datos en tiempo real voy a decir un poco para ponernos en contexto, ¿no? Que es una rama pues bueno, prácticamente reciente de la ingeniería, ¿no? Y que pues los primeros trabajos que citan este término pues están ubicados en la década de los 80, ¿vale? Entonces, la analítica de datos en tiempo real hace referencia a ese conjunto de sistemas de procesamiento de la información, bueno, pues que tienen una serie de componentes en hardware y software que se destinan o cuyo objetivo primordial es cumplir pues bueno, unos tiempos de respuesta pues estrictos y específicos. Entonces sí que es cierto que cuando hablamos de procesamiento de datos en tiempo real nos estamos imaginando en todo momento pues una respuesta mega instantánea y aunque este sí que es el objetivo, vamos a decir que en algunas ocasiones tenemos que contentarnos, ¿no? Pues con una respuesta semi instantánea o casi instantánea. Los sectores de aplicación, ¿no? del procesamiento de datos en tiempo real, pues bueno, pues son diversos. Y bueno, pues he puesto algunos ejemplos para que nos hagamos a la idea de cómo esta tendencia que está en nuestras vidas, súper presente, quizás más presente de lo que en principio suponemos, ¿no? Entonces, en finanzas, pues voy a decir que las empresas de servicios financieros utilizan la analítica de datos en tiempo real pues para monitorear el mercado, ¿no? Para entender pues, cómo está el mercado de divisas, para entender esas fluctuaciones que efectivamente pues, corren en tiempos muy cortos de tiempo, ¿no? En lapsos muy cortos de tiempo. Y también voy a decir que está en tendencia, pues bueno, está la analítica de datos, ¿no? En tiempo real en el ámbito pues, del fraude en transacciones financieras, ¿vale? En el ámbito de la publicidad, por supuestísimo, las diferentes empresas cada vez más utilizan, ¿no? El seguimiento de datos de las campañas en tiempo real, pues ¿para qué? Para optimizar, ¿no? Pues bueno, pues cualquier cuestión de temas publicitarios, identificar asimismo tendencias, adaptarse en cierto modo a los clientes. Aquí pongo, bueno, pues una imagen de Metricool, que es una plataforma que permite a las marcas pues hacer un seguimiento, como digo, en tiempo real de diferentes plataformas en las que hayan llevado a cabo pues, una determinada campaña publicitaria. Además, pues bueno, con muchísimo nivel de detalle. Entonces, bueno, pues esto es algo que actualmente podemos disponer con diferentes tipos de suscripción. Y bueno, pues si tenemos una marca, un e-commerce que queramos hacer, con el que queramos hacer un seguimiento exhaustivo, pues bueno, Metricool podría ser una de las grandes aliadas, ¿vale? Pero no solamente estos dos ámbitos, por supuestísimo, el ámbito de las telecomunicaciones, la salud, el transporte incluso, ¿no? Puede estar utilizando esta tendencia
de analítica en tiempo real. En el ámbito de la salud, pues el monitoreo de pacientes, ¿no? Se puede utilizar, ¿no? Incluso pues, para la detección temprana de enfermedades, prevención de brotes y de enfermedades infecciosas. En el ámbito del transporte, pues bueno, podríamos estar utilizando analítica de datos en tiempo real para monitorear el rendimiento de nuestra flota, para mejorar su eficiencia, para ver cómo va el control de gastos en términos, por ejemplo, de combustibles e incluso pues, minimizar los tiempos de entrega, ¿no? Y un ejemplito que pongo por aquí, este es un trabajo que se llevó a cabo en México en el momento de la pandemia, cuando pues estalló el tema del coronavirus. Y bueno, un grupo de hospitales podían hacer seguimiento, o bueno, quisieron hacer un seguimiento exhaustivo, ¿no? De cómo se podía hacer este seguimiento de brotes de pacientes infectados. Crearon un cuadro de mando y en tiempo real, bueno, pues podían ver, ¿no? Cuántas personas estaban en cuarentena, hospitalizadas, en qué municipios, ¿no? Incluso sombreando con diferentes colores, bueno, pues aquellos municipios, aquellas zonas de la ciudad, pues que pudieran estar en diferentes situaciones, pues con diferentes niveles de riesgo, ¿no? Entonces, como digo, pues la analítica de datos en tiempo real, pues es una tendencia y está, pues bueno, al alcance de todos, ¿no? Tenía por aquí un vídeo presentado, pero sí que es cierto que no carga. Entonces, si queréis curiosear, bueno, pues nada, es cómo pues podemos en la actualidad, ¿no? Hacer incluso dentro del punto de vista del ámbito de la seguridad informática, ¿no? Cómo podemos hacer una analítica de nuestro ordenador, pues también en tiempo real, obteniendo respuestas sobre identificación de amenazas, ¿no? Que están o que puedan estar en nuestro PC, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues que es algo que está, como digo, pues a la orden del día. Y sí que me quiero centrar un poquito como caso de estudio en el ámbito pues bueno, de los marketplaces y los e-commerce, ¿no? Al final, voy a decir que este tipo de plataformas cada vez incorporan, pues bueno, esta tecnología gracias a que aparecen herramientas que, pues bueno, facilitan muchísimo el trabajo, ¿no? Y voy a decir que la analítica de datos en tiempo real nos permite o permite a este nicho de mercado, bueno, crear estrategias de personalización cada vez más definidas. O sea, no es novedoso que entremos a una determinada plataforma de la que quizás somos clientes y ya en nuestro espacio de navegación, bueno, tengamos personalizadas pues diferentes cuestiones, ¿no? Teniendo en cuenta, pues bueno, pues podemos hablar, ¿no? Quizás ya no solamente de un e-commerce, ¿no? Pero bueno, un ejemplo muy característico podría ser Netflix, donde, pues bueno, tenemos nuestro site de aterrizaje, sabemos lo último que hemos visto, lo que nos recomienda la plataforma para seguir viendo, ¿no? Entonces, como digo, la personalización con datos en tiempo real, pues es un tema en tendencia. Dentro del e-commerce, pues bueno, la aparición de chatbots, de asistentes virtuales que al final pues no dejan de ser el primer frontal de una marca, ¿no? Que pueda resolver, pues bueno, preguntas quizás repetitivas, rutinarias, ¿no? Que un usuario pueda tener con respecto a una determinada marca. Opciones de retargeting, upselling, cross-selling, bueno, pues cómo impactar de nuevo, pues quizás en un usuario, ¿no? Que ya viene teniendo una cierta actividad para con la marca y cómo, pues bueno, poder ofrecerle propuestas y ofertas, ¿no? Personalizadas que de alguna manera impliquen pues, un mayor volumen de ventas o ventas de nuevos productos que puedan estar relacionados pues, con compras ya llevadas a cabo pues, anteriormente, ¿no? Dentro del ámbito del e-commerce y teniendo en cuenta pues, bueno, esta tendencia, ¿no? La analítica de datos en tiempo real, hay un aspecto muy importante que es el tema de la búsqueda personalizada. Entonces, si nos fijamos, algunas plataformas ya incorporan funcionalidades que nos permiten de alguna manera, ¿no? Para un determinado producto personalizado al máximo y en tiempo real casi podemos ver cómo van a ser, ¿no? Las zapatillas que nos van a llegar dentro de unos días a casa y podemos personalizarlas, ¿no? Cambiando de texturas, de telas, de colores, ¿vale? Entonces, bueno, esto es algo pues, bueno, que resulta cuanto menos sorprendente, aunque sí que es cierto que cada vez pues, estemos más acostumbrados y acostumbradas. Dejando de un lado ya el tema de la analítica de datos en tiempo real, me voy a centrar a introducir en el ámbito de la analítica avanzada, ¿vale? Como otra gran tendencia. Bueno, la analítica avanzada, por resumirla o por decir su definición, ¿no? Por resumir su definición y por diferenciarla de lo que es la analítica más tradicional,
engloba, bueno, pues una serie de mecanismos que nos permiten de alguna manera obtener información en los datos muchas veces históricos, obtener patrones a veces ocultos, ¿no? Y poder llevar a cabo procesos de toma de decisión pues bueno, informada, ¿no? Pues para mejorar nuestros procesos productivos, nuestras ventas o bueno, pues un poquito en función el contexto en el que nos movamos. Entonces, sí que es cierto que con los volúmenes de información que estamos generando y de los que hemos hablado actualmente, vamos a decir que todo el mercado de datos de la inteligencia artificial, del Big Data, va a mover en los próximos años, bueno, pues del orden de 243.700 millones de dólares y esto no cae en baldo roto, ¿no? Y en saco roto y de alguna manera es precisamente porque esta analítica de datos puede aportar beneficios increíbles, bueno, pues a las empresas. Entonces, ¿qué os podéis preguntar, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre o dentro de esa analítica avanzada, ¿no? ¿Qué espacios tenemos y cómo podemos aproximarnos a ellos? Bueno, hablamos en principio de inteligencia artificial como esa gran tecnología que de alguna manera construye artefactos, no solamente voy a hablar de máquinas como tal, ¿no? Artefactos que pueden de alguna manera imitar el razonamiento humano pues para guiar en el proceso de toma de decisiones o incluso, bueno, pues para llevar a cabo acciones que aparentemente, bueno, pues podrían, lo que digo, ¿no? Estar limitado al comportamiento humano. Dentro de la inteligencia artificial, que como digo es una disciplina muy amplia, encontramos el machine learning. El machine learning estaría relacionado con aquellos algoritmos que sí que imitan un poquito o que pueden imitar, ¿no? Ese aprendizaje automático, que realizan aprendizaje automático, que aprenden de los datos y que pueden extraer, pues bueno, conclusiones como digo, patrones observados. Dentro del machine learning, que es bueno, pues todo el mundo de la algoritmia, ¿no? Del aprendizaje automático, o encontramos una rama, una subsegmentación que sería el deep learning. El deep learning como aprendizaje automático, pero basadas en redes neuronales. ¿Vale? Sí que es cierto que en muchos lugares, en muchas referencias encontramos, ¿no? Que las redes neuronales son capaces de extraer conclusiones sin intervención humana y a mí así sí que me gusta matizar que ojo con esto, ¿vale? Porque quienes estáis acostumbrados o acostumbradas, ¿no? a la programación, os habéis aproximado pues bueno, al mundo del deep learning, tendréis en cuenta y estaréis de acuerdo conmigo que para diseñar o programar una red neuronal, la intervención humana es necesaria. Bueno, pues el diseño de cuántas capas, hiperparámetros, el detalle de la función de activación, ¿vale? Entonces, por matizar, sí que es cierto que lo que hace referencia, o cuando oímos esta referencia de la no intervención humana, significa más bien al procesamiento de la información. Es decir, mientras que dentro del área de Machine Learning, lo que no es Deep Learning, ¿no? La información normalmente sí que está o sufre un preprocesamiento muy interesante. Las variables que introducimos a los modelos, bueno, pues son variables refinadas. En el caso de las redes neuronales, este refinamiento no es necesario. Es decir, si una red neuronal procesa imágenes, pues no es necesario que le indiquemos, ¿no? Dónde están los bordes, dónde están o qué colores o qué rango de píxeles, sino que la red propiamente va aprendiendo de esta información sin necesidad de un preprocesamiento anterior por parte de un humano. Entonces, bueno, pues es algo que me gusta matizar. Entonces, dentro de la analítica de datos y el proceso de toma de decisiones, vamos a decir que las diferentes analíticas de que disponemos se pueden ir organizando en función un poco de esa eficiencia y, bueno, pues de esa aportación inteligente que van haciendo, ¿vale? Así, podemos hablar de que en un primer estadio, para intentar o para entender lo que están sucediendo en mis datos, tiramos de analítica descriptiva. Dentro de la analítica descriptiva podemos estar hablando de una analítica más tradicional, la estadística tradicional, o también podemos estar hablando de Machine Learning, ¿vale? Luego voy a hablar de qué algoritmos dentro del área de Machine Learning estarían conectando con esta analítica descriptiva. Pero cuando nos enfrentamos a un proyecto de Big Data, voy a decir que la primera parte del proceso de análisis es precisamente entender los datos que tengo,
¿vale? Y para entender los datos que tengo, para tener esta foto que me ayuda, pues bueno, a entender qué está pasando, ¿no? E incluso a poder emitir un posible diagnóstico, lo que hago primero es esa analítica descriptiva. Como digo, una combinación entre las estadísticas más tradicionales o el Machine Learning, en principio, voy a decir un tipo de Machine Learning, ¿vale? Que sería, en principio, no supervisado. Vale. Luego, a medida que voy avanzando en mi desafío, dentro del contexto del Big Data, el siguiente punto a trabajar pues, sería entender, ¿no? Qué va a pasar, ¿no? Con los datos que tengo, si soy capaz de pronosticar en cierto modo o predecir qué es lo que va a pasar. Entonces, aquí sí que empleamos ya esa analítica predictiva, bueno, que voy a decir puede englobar una serie de algoritmos que normalmente analizan un histórico y aunque podemos tener diferentes objetivos que nos interesen obtener de los datos o bien clasificar algunos elementos o bien predecir ciertos escenarios, pues bueno, sí que lo que digo es que utilizamos esa visión predictiva o ese análisis predictivo. A partir de aquí, un siguiente paso más en esa eficiencia y en esa inteligencia, ¿no? Sería, pues bueno, la analítica prescriptiva, ¿vale? Bueno, pues como ese conjunto de algoritmos y estrategias, porque son más que algoritmos, que nos van a permitir identificar qué es lo que debería hacer yo para que ciertos escenarios que a mí me interesan se den, ¿vale? Entonces, bueno, es un poquito esa analítica avanzada, vamos a decir, como las diferentes pasos o las diferentes fases, ¿no? Que podemos encontrar dentro de lo que es analítica avanzada. Y a medida que avanzamos en estas diferentes analíticas, pues vamos a ver cómo sí que es cierto que la intervención manual es cada vez menor, es decir, la automatización es mayor. Entonces, como decía, bueno, no me voy a detener aquí, la analítica predictiva, pues lo que tratamos de identificar es qué es lo que es probable que ocurra, ¿no? Entonces, diferentes algoritmos podemos utilizar y normalmente entrenamos, pues bueno, datos históricos. Entonces, como decía, dentro del Machine Learning, voy a decir que tenemos diferentes, los algoritmos los podemos clasificar un poco en función de los objetivos que persigamos, ¿no? Por un lado vamos a tener algoritmos no supervisados que nos van a permitir realizar un análisis profundo o más detallado de esa parte descriptiva de mi problema, ¿no? Entender esa foto. Luego, los algoritmos supervisados nos van a ayudar a llevar a cabo, bueno, pues ese enfoque más predictivo o más de clasificación. Y luego tendríamos un conjunto de algoritmos cuyo objetivo pues, es la optimización, que serían los algoritmos que bueno, están ubicados en el aprendizaje por reforzamiento. Los sectores de aplicación del Machine Learning, bueno, pues obviamente variopintos, desde el sector manufacturero hasta el retail, el ámbito de la salud, el ámbito de los viajes, el ocio, ¿no? Y por qué no el viajar, el ámbito financiero, el ámbito de la energía y bueno, pues por supuestísimo, todo el tema de e-commerce o transporte, logística, distribución, bueno, pues ámbitos, como digo, a los que seguramente, bueno, pues con los que seguramente habéis tenido algún tipo de contacto. Dentro de lo que es la analítica prescriptiva, pues es esa fase más allá, ¿no? de la predicción, es con los datos que ya conozco de mi problema y con las predicciones que ya he podido llevar a cabo, pues qué debería hacer. Y sobre todo voy a decir que está enfocado en maximizar o optimizar pues bueno, el proyecto o el objetivo que yo tenga entre manos, ¿no? Desde pues, maximizar oportunidades, maximizar beneficios, minimizar riesgos, minimizar costes, pues un poco pues dependiendo un poquito el objetivo que tengamos, ¿no? Entonces, voy a decir que en la analítica prescriptiva sí que utilizamos datos históricos, también utilizamos modelos predictivos y también utilizamos algoritmos de optimización avanzada, ¿vale? Entonces, sí que es importante y a mí me gusta detallar que en un problema prescriptivo no solamente los algoritmos son importantes, hay una fase, hay un proceso que en principio pues, puede recogerse en 4 fases que es importante tener en cuenta. Desde la definición clara del objetivo, es decir, cuál es el escenario que yo quiero de alguna manera optimizar, como digo, maximizar beneficios, ganancias o reducir costes, minimizar riesgos, ¿no? El modelado de escenarios, porque voy a decir que se pueden dar diferentes escenarios y sobre todo si tenemos en cuenta
los datos reales. Es decir, esto es algo que se toca también en el siguiente punto, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que solemos trabajar diseñando diferentes escenarios con diferentes cursos de acción y cada uno pues, con sus implicaciones. Algo muy potente que, en cierto modo, voy a decir que en las clases más teóricas, ¿no? No suele verse, es la incorporación de restricciones. Cuando nos enfrentamos a un problema real, voy a decir que hay una serie de limitaciones reales del contexto de la empresa que deben tenerse en cuenta. Y es en esta fase del proceso, en esa analítica prescriptiva, cuando entran en juego. Pues podemos estar hablando de temas de presupuestos, capacidades operativas, regulaciones, cualificación del equipo incluso, ¿no? Entonces, bueno, pues es un conjunto de restricciones que deben incorporarse al problema. Y luego ya sí, en la fase de optimización, en la que ya entran en juego pues, algoritmos matemáticos y modelos que determinan de todas las opciones que se tratan, ¿no? Pues cuál es aquella que mejor resultados arroja, por decir de alguna manera, ¿vale? Quiero decir con esto, me gusta matizarlo porque parece que analítica prescriptiva es algo que queda, pues bueno, pues al fondo del armario y que nunca se trata con detenimiento, ¿no? Pero el proceso es, bueno, es arduo, pero es súper interesante abordar una fase de estas características. Ejemplos prácticos de analítica prescriptiva, pues bueno, todo aquello que nos suene a optimización, ¿no? A optimización de inventarios, pues cuántos productos fabricar para que no acumulemos stock, cómo gestionar, pues bueno, el almacén, ¿no? Pues para minimizar costes o incluso para satisfacer las demandas de entrega, ¿no? Optimización de rutas, esto es un caso súper típico en el ámbito de la logística de la distribución. Pues bueno, minimizar costes y maximizar o minimizar los tiempos de entrega, ¿no? La asignación de recursos, por supuestísimo, pues podríamos estar hablando de recursos de personal tiempo-máquina, pues en cualquier tipo de proyecto empresarial. Y, por supuesto, un tema muy interesante y que seguro que habéis escuchado alguna vez, pues es el establecer los precios óptimos en función, por ejemplo, de la temporada, ¿no? Y en función también de la competencia. Esto, pues bueno, es un caso de estudio muy interesante en el ámbito pues, de los precios de los billetes de avión o en las compañías hoteleras, ¿verdad? Bueno, pues como digo, pues son temas en tendencia que están pues, bueno, muy ligados a nuestro día a día, que es un poco de lo que se trata. Entonces, dentro de la analítica avanzada, voy a decir que hay un elemento que ha surgido también con, pues, bueno, pues con mucha fuerza, que es el AutoML. Esto es algo así como el aprendizaje automático automatizado. ¿Vale? Si bien es cierto que un proceso tradicional de Machine Learning, bueno, pues tiene una serie de fases bien identificadas, ¿no? A lo largo del proceso, desde la definición del problema hasta la recopilación de datos, de la información de datos, el preprocesamiento de la información, que es, pues bueno, voy a decir casi a veces y en algunos proyectos el 70% del tiempo, ¿no? Se dedica a este preprocesamiento de la información. Luego todo lo que sea fase de modelado, cómo entrenamos nuestros modelos y a posteriori la evaluación de esos modelos, ¿no? Saber, en cierto modo, si se ajustan, si no se ajustan, si estamos teniendo unos buenos ratios, unos buenos resultados. Bueno, pues digamos que esas son las grandes fases. Luego habría una adicional que sería, pues bueno, la implementación en planta ya, ¿no? El sacarlo e implementarlo a los casos de uso reales, ¿no? Pero bueno, voy a decir que en líneas generales esas 5 fases podrían ser las que se identifican en un proyecto de Machine Learning tradicional. Bueno, con el AutoML, que viene a ser, pues bueno, un proceso simplificado, muy simplificado, que permite agilizar ciertos procesos, ¿no? De un proyecto de analítica avanzada, de alguna manera para que el aprendizaje automático esté disponible para más empresas, para más organizaciones, independiente de que el equipo, ¿no? Que lo lleve a cabo pues tenga o sea muy experto en el ámbito de la minería de datos, del machine learning, del aprendizaje automático, ¿no? Entonces, diríamos algo así como que toda la parte de preprocesamiento de datos, toda la parte de entrenamiento y validación de modelos sería algo que está automatizado. Entonces, hay ya diferentes plataformas que nos permiten, de alguna manera, pues llevar a cabo un proyecto de analítica avanzada sin ser grandes expertos, ¿no?
como decía, el preprocesamiento, el entrenamiento y la validación en un proyecto de analítica de datos avanzados es algo que es realmente experimental, iterativo, ¿no? Es algo que hacemos muchísimas veces y para lo que realmente tenemos o necesitamos recursos, ¿no? Personas cualificadas, pero vamos a decir que AutoML pues es un poco lo que nos proporciona, ¿no? La automatización de precisamente estas fases. Voy a decir que aunque AutoML en cierto modo nos permite pues bueno, hacer cosas sin un gran ámbito, sin un gran expertise, hay ciertas tareas que son cruciales en Machine Learning y que realmente son necesarias en cierto modo, ¿no? En un proyecto al uso y por la cual creo que y defiendo, ¿no? Pues bueno, todos aquellos perfiles que estén conectados al ámbito de la ciencia de los datos, ¿no? Desde el preprocesamiento y limpieza de los datos, la selección y construcción de características, que como digo, es una de las grandes partes de un proyecto de analítica avanzada y que es muy costoso o puede ser muy costoso, pero no deja de ser tremendamente increíble. Hasta luego, pues bueno, ya meternos en harina, construir el mejor modelo, llevar a cabo o desarrollar diferentes modelos, probar una batería específica de modelos, optimizar ciertos hiperparámetros, ajustar, ¿no? Ver si lo que estamos desarrollando se ajusta o no se ajusta a nuestros datos, incluso a los resultados que estamos esperando. Bueno, pues todas estas cosas son incluso pues el análisis crítico a posteriori de los resultados, ¿no? Son las tareas que son cruciales en Machine Learning y que en cierto modo, como digo, AutoML pues absorbe y hace un poco pues por ti, ¿no? Como digo, AutoML va a ser una gran tendencia, es algo que se está instaurando ya, nos va a permitir hacer Machine Learning sin ser expertos, pero tiene, pues bueno, sus grandes desafíos y sus grandes limitaciones, ¿no? Voy a decir que a nivel de interpretabilidad de modelos, AutoML es como si fuera una caja negra, ¿no? En la que ocurren cosas y que muchas veces no vamos a saber por qué los resultados que estamos obteniendo, el por qué, ¿no? Porque, pues bueno, todos los ajustes, el entrenamiento, todo el tema de hiperparámetros, bueno, pues se lleva de una manera opaca y no transparente. Luego, sí que es cierto que la calidad de los datos, bueno, pues tiene que ser elevada, tienen los datos que manejan estas plataformas, pues bueno, tienen que ser datos de gran calidad, pues si no, pues voy a decir que la herramienta no va a correr de una manera adecuada. Y luego sí que es cierto que, puesto que hay un proceso, todo ese proceso en la caja negra, ¿no? De automatización se ajusta un poquito a los datos que nosotras estamos incorporando al modelo, por lo cual podemos estar incurriendo en sobreajuste, ¿no? Es decir, que los modelos no vayan a generalizar bien y que estén aprendiendo excesivamente de los datos que nosotros y nosotras estamos pasando. En cualquier caso, si estáis interesados, bueno, pues hay diferentes herramientas muy populares en AutoML, que expongo por aquí y que cada una, pues sí que es cierto que va a ofrecer algunas ventajas frente a otras o algunas limitaciones frente a otras, ¿vale? Pues desde H2AI a Google Cloud pues ya ofrece también soluciones de AutoML, AWS, Azure, ¿vale? DataRobots, bueno, pues un poco en esta línea. Entonces, esto en cuanto a lo que es esa analítica de datos en tiempo real, analítica avanzada. Y ahora sí que me voy a detener un poquito en otra gran tendencia que es estos datos, ¿no? Esos zettabytes de los que hablábamos al principio, ¿no? ¿Dónde se almacenan? ¿Cómo se almacenan? ¿Cómo conseguimos, ¿no? Infraestructuras que nos permitan no solo almacenar, sino también gestionar de una manera escalable los datos? Entonces, voy a decir que en tendencia tenemos, bueno, por un lado el edge computing, ¿vale? O computación de borde, de la que voy a hablar un poquito, la irrupción del data lake como una integración de sus antecesores, ¿vale? Los data warehouse o los data lakes, y las bases de datos vectoriales, ¿vale? También, por supuestísimo, todo lo que esté relacionado con plataformas escalables es algo que está en tendencia y lo mismo con las nubes híbridas o las multinubes, pero sí que es cierto que, bueno, me voy a detener en los tres primeros, pues bueno, para poder contaros en detalle un poquito en qué consisten, ¿no? estas tendencias. Por un lado, edge computing o computación de borde, ¿no? Es esta tecnología
que nos va a permitir procesar los datos directamente en el lugar donde se generan, ¿vale? Sin necesidad de enviar los datos a servidores que estén lejanos o en la nube, lo cual, pues bueno, minimiza los tiempos de espera, mejora la velocidad de respuesta, esta latencia, ¿no? De la que se habla. ¿Para qué es útil que surja, bueno, pues esta tecnología? Pues esta tecnología es especialmente en el Internet de las cosas, en todos los ámbitos del IoT, donde los dispositivos que estamos acostumbrados desde, bueno, móviles, routers, lavadoras, televisiones, ¿no? Están generando datos continuamente y en algunos casos es necesario que los tiempos de respuesta a determinadas consultas o peticiones, pues bueno, sean pues bueno, en un lapso muy breve de tiempo, ¿no? Y como digo, permite procesar los datos prácticamente en local, pues minimizando el tiempo de respuesta, minimizando esa latencia y aumentando, por supuesto, también los temas de privacidad, que es un reto y un desafío muy importante. ¿Dónde vemos esto? De manera, pues bueno, voy a decir que sea fácil de entender y visual. Bueno, pues en los coches autónomos, ¿vale? En los coches autónomos, esta es una tendencia que se pronostica que para el año 2030, disculpadme, mueva muchísima pasta, ¿vale? Pues del orden de 2,3 billones de dólares. Y voy a decir que es un mercado en el que, bueno, pues están irrumpiendo, voy a decir, instituciones o empresas de las grandes, ¿no? Podemos estar hablando de Google, podemos estar hablando de Uber, podemos estar hablando de Toyota, ¿vale? Pues bueno, es una empresa cuanto menos interesante a la que aproximarse, ¿vale? Para echarle un ojo y, bueno, pues para entender un poco el contexto. Pero voy a decir que en este caso, el tema de los coches autónomos o la eficiencia, ¿no? De el beneficio, el gran aporte, ¿no? Pues de esta tecnología, pues radica en tener dos elementos críticos bien resueltos, que sería el tema de la conectividad, ¿no? Para poder llevar a cabo minimizar, ¿no? esa latencia y el procesamiento, el poder de cómputo. ¿Vale? Entonces, tú imagínate esta escena que ahora mismo, y vuelvo a recurrir un poquito a la publicidad, tenemos, por lo menos en España, un anuncio rondando en nuestros televisores, creo que es de Volvo, ¿no? Que ya está incorporando, pues bueno, elementos de este tipo, ¿no? Para mejorar su seguridad, ¿no? El coche como elemento más seguro que es capaz de identificar a qué distancia están otros coches, a qué distancia se encuentran diferentes peatones. Imaginémonos, ¿no? Pues un peatón que se cruza en nuestro camino. Entonces, sí, en esta aplicación, ¿no? De los vehículos autónomos, si el automóvil es capaz de recoger información en tiempo real, que hablábamos al principio, ¿no? Y detectando obstáculos o personas, en definitiva, ¿no? Y son capaces de procesar la información para responder en tiempo real, frenar, girar, bueno, pues evitar, en cierto modo, una catástrofe, ¿no? Si esta información tuviera que enviarse pues, a un servidor a larga distancia, pues vamos a decir que esos tiempos de respuesta entre que la información se envía y la respuesta se recibe, pues si el servidor, ¿no? de gestión de la información se encuentra en otra área geográfica, a una gran distancia, bueno, pues esta respuesta podría ser dada en un tiempo no admisible para que el coche sea seguro, ¿no? Entonces, Edge Computing precisamente lo que permite es procesar los datos prácticamente o directamente en el automóvil o quizás en una entidad, en una unidad muy cercana para minimizar, pues bueno, como digo, esos tiempos de respuesta. Entonces, un poco la gran diferencia está que, pues sí que es cierto que hasta ahora, ¿no? O en líneas generales, las redes de comunicación suelen compartirse entre millones de usuarios. Entonces, un esquema de cómputo tradicional, pues bueno, hace que la mayor parte de los procesos pues tengan, pues eso, ciertos tiempos de respuesta. Hay diferentes contextos, diferentes mercados, diferentes iniciativas que precisamente están, bueno, apostando por el computing para pues bueno, obtener pues unos resultados, en este caso, en el caso de la seguridad vial, pues bueno, pues cada vez más eficientes. Por otro lado, en el ámbito del almacenamiento de datos, voy a decir que la gran tendencia aquí es la irrupción de los data lakehouse, ¿vale? Esto que es, bueno, es un sistema de almacenamiento que combina, como digo, un poco las mejores características de los data lakes
y las mejores características de los Data Warehouse como antecesores, ¿vale? Por un lado, pues bueno, el ofrecer esa flexibilidad, ¿no? Para la ingesta de datos y para incluso la analítica de datos en bruto, y además con unas ciertas garantías de escalabilidad, ¿no? No vamos a cambiar toda la estructura de nuestros datos, ¿no? A medida que vamos integrando nuevos. Y por otro lado, pues bueno, también ofrecen unas buenas garantías de rendimiento en cuanto a la consulta de datos. Entonces, bueno, podríamos decir que es algo que está en tendencia. Y por último, hablar aquí de las bases de datos vectoriales, ¿vale? Esto es algo que me parece muy interesante y que merece la pena, pues bueno, que le dediquemos unos minutillos, ¿no? Entonces, imaginémonos, por poner un ejemplo y por entender qué es esto de las bases de datos vectoriales, ¿no? Que para empezar a entender qué es un vector. Un vector, ¿no? Cuanto menos, ¿no? Pues es una lista de números, ¿verdad? Que existe en un espacio n-dimensional, es decir, n números, que explican o describen algo, ¿vale? Es algo así como que la huella digital de un determinado dato, ¿vale? Imaginemos que estamos hablando de imágenes, pues una imagen podría traducirse a un vector n-dimensional en el que los datos, los números que estamos almacenando describen ciertos colores, ciertas formas, ¿vale? Hay información numérica que codifica esa información de colores y formas. O, por ejemplo, si estamos hablando de un texto, un PDF, por ejemplo, ¿no? Un PDF lo podríamos ver también con un vector, como un vector n-dimensional, en el que cada elemento, en el que cada tupla, ¿no? Está representando, pues bueno, pues por una serie de palabras o quizás por un significado. O, por ejemplo, si estamos hablando de un producto, una zapatilla, pues podríamos estar representando esa zapatilla en forma de vector y en cada vector estamos recogiendo ciertas características en formato numérico asociadas a esa zapatilla. ¿Vale? Y diréis, bueno, ¿y por qué es interesante esto de introducir bases de datos vectoriales, ¿no? Cuando tenemos nuestras bases de datos relacionales tradicionales, ¿no? De las que ya, voy a decir, a las que ya dominamos fenomenal, ¿no? Pues voy a decir que a diferencia de las bases de datos tradicionales, estas que están compuestas por filas y columnas, los puntos de datos de una base vectorial, bueno, pues adquieren esa forma de vector. Vectores, además, densos. Denso significa pues, que tienen prácticamente todas las información, todas las coordenadas informadas con valores distintos de cero, ¿no? Entonces, las bases de datos utilizan incrustaciones, estas bases de datos, ¿no? Utilizan incrustaciones vectoriales de alta dimensión, n-dimensionales, es decir, no nos ponemos tampoco un límite, en cierto modo, en esa dimensionalidad, y son capaces de procesar información para datos no estructurados. Los datos no estructurados, imágenes, vídeos, PDFs, bueno, cualquier información que podamos extraer de las redes sociales, ¿no? Es algo que a día de hoy está creciendo muchísimo y cada año, ¿no? crece más. Luego podemos pensar que las bases de datos tradicionales ya no son eficientes albergando o recogiendo, almacenando esta información y muchísimo menos procesándolas. Surgen las bases de datos vectoriales para dar respuesta a esta nueva información, a estos datos no estructurados que cada vez son más en nuestro día a día, en nuestra analítica, ¿no? Entonces, las bases de datos relacionales, pues efectivamente son útiles para almacenar datos no estructurados, o sea, datos estructurados o semiestructurados, pero cuando hablamos de datos no estructurados es útil pensar en este otro tipo de sistema de base de datos vectorial. Vale, entonces, al almacenar los diferentes conceptos de los que hemos hablado anteriormente, ¿no? El producto, el texto, el PDF, el vídeo o una imagen, ¿no? De la que estábamos hablando al principio, hay una serie de una funcionalidad que se puede poner en marcha que con las bases de datos relacionales y tradicionales, por ejemplo, no, y es el concepto de búsqueda, ¿vale? Con las bases de datos vectoriales, puesto que nuestros objetos pasan a ser tratados como vectores, podemos empezar a aplicar métricas como la distancia en cuanto a, o si queremos hablar de similitud de elementos, ¿de acuerdo? En una búsqueda tradicional, por ejemplo, en un texto, ¿no? Imaginémonos que queremos buscar la palabra smartphone
Y en la búsqueda tradicional a través de tokens, si yo busco smartphone en un determinado texto, pues me va a devolver exactamente cuando encuentra la palabra texto. Sin embargo, en el nuevo concepto de bases de datos vectoriales, este concepto de, voy a decir, similitud, ¿no? Búsqueda semántica, pues es posible. Y empleando esto, pues para la misma búsqueda, para la misma palabra, ¿no? Si yo busco smartphone, quizás por similitud se me pueden dar, pues bueno, otros ejemplos, ¿no? Como por ejemplo, teléfono podría ser una salida útil, ¿no? Dentro de este caso de la búsqueda semántica. Entonces, bueno, pues voy a decir que, pues bueno, con la IA generativa, este concepto de búsqueda semántica es algo que está, pues bueno, a la orden del día. Y voy a decir que las bases de datos vectoriales pues nos permiten hacer cosas pues, que hasta ahora pues, no estábamos pudiendo hacer con bases de datos relacionales. Para hablar un poquito, ya voy a ir terminando, de IA generativa, bueno, yo creo que es la gran tendencia en los últimos años y todo lo que está relacionado a los Large Language Models, ¿no? A los LLMs. Aquí lo único en lo que me voy a detener es que es un área muy interesante que presenta grandes desafíos, pero también grandes oportunidades y en concreto con especial hincapié o haciendo especial hincapié en la detección de deepfakes o creación de herramientas avanzadas para identificar precisamente contenido que ha sido o contenido falso, ¿no? Que ha sido generado por IA, ¿no? Pues bueno, todo el tema de autorías puede ser ahí un elemento muy, muy interesante y en el contexto educativo no deja de ser pues igualmente un reto o un desafío. El caso es que la erupción de la IA generativa presenta grandes desafíos. Entidades o instituciones, ¿no? Como UNESCO se propone, pues bueno, establecer unos procesos y unos protocolos, ¿no? Que están rondando, pues bueno, todo lo que sean pues, ámbitos dentro de la ética, ¿no? Del uso de la IA generativa. Y ya para terminar, me voy a centrar en dos cuestiones. Por un lado, en cuáles son los grandes desafíos que nos presentan estas tendencias de las que hemos hablado, que principalmente se recogen en la ética, la transparencia, la sostenibilidad y la eficiencia. Es decir, la democratización, un poquito de la analítica, el uso extendido de la analítica avanzada, hace que bueno, pues, grandes equipos o equipos en general y líderes sin un conocimiento técnico pues puedan llegar a obtener insights claro, pero esto al mismo tiempo genera pues bueno esa controversia, ¿no? Dentro del uso ético y transparente de los datos. Por otro lado, la sostenibilidad en cuanto al pues bueno, almacenamiento de la información, ¿no? Cómo podemos llegar a diseñar mecanismos, procesos que minimicen el impacto medioambiental y la obtención responsable y consumo responsable de los datos. Por otro lado, pues todo lo que está relacionado con la privacidad y transparencia de la información. Ese viene a ser pues un gran reto entre las diferentes empresas, ¿no? Todo lo que pueda estar relacionado con la limpieza automatizada de los datos, pues ahí entran en juego pues, procesos o tendencias como el AutoML que hemos hablado, ¿no? Eliminando tareas manuales en la preparación y cribado, agilizando, ¿no? Los procesos de la analítica avanzada, porque como digo, todo lo que está relacionado con el preprocesamiento de la información es algo que se lleva una gran carga en cuanto a los tiempos de cómputo de un proceso de analítica avanzada. Y bueno, todo lo que está relacionado con la potencia computacional, donde irrumpe una nueva tendencia también de los últimos años, ¿no? Esa computación cuántica que permitirá, ¿no? En cierto modo, una analítica, pues un análisis más rápido, unos procesos, agilizar en cierto modo, ¿no? Los procesos más complejos. Y como tenemos todos estos desafíos derivados de estas tendencias, voy a decir que hay roles y talentos que están en auge dentro del ámbito del área del data science, ¿no? Dentro de la ciencia de los datos. Por supuestísimo, cada vez pues, se necesita llevar a cabo una mayor contratación de los analistas, de las analistas de datos, que sean profesionales que sean capaces de transformar los datos en insight, que entiendan todo el proceso y que además sean capaces, ¿no? De comunicar cómo son estos insights que han obtenido.
que además tienen, pues bueno, como digo, habilidades multidisciplinares bastante desarrolladas porque se enfrentan a todos los procesos dentro de un proyecto de analítica de datos, ¿no? Desde pues bueno, la ingesta de datos, todo el tratamiento de variables, preprocesamiento, conocen herramientas como Python, RSQL, son capaces de realizar las diferentes analíticas de las que hemos hablado, analítica descriptiva, predictiva, prescriptiva. Pues voy a hacer que es un perfil con bastante demanda. Y por supuesto, los CDOs, ¿no? Los Chief Data Officers, que son pues, bueno, estas figuras claves que de alguna manera permiten diseñar esas estrategias de empresariales, ¿no? Guiadas por los datos y que de alguna manera pues, bueno, están fundamentadas en la cultura de los datos. Y un poquito, pues esto era por mi parte de lo que quería comentaros. Es muchísima información, pero quedaros un poco en el resumen. Hemos hablado de tendencias, hemos hablado de desafíos y hemos hablado de perfiles de roles que generan actualmente una gran oportunidad, porque el Big Data y la ciencia de datos en realidad son pues, bueno, sinónimos de oportunidades de futuro. Entonces, ahora si os parece, ya con esto me despido, dejo por aquí mis datos de contacto, ¿vale? Por si alguien quiere plantearme cualquier cuestión en privado, pero voy a conectarme al chat donde habéis ido dejando quizás algunas preguntas, voy a ver cuáles hay y voy a responder en los próximos 5 minutos, ¿de acuerdo? Entonces voy a empezar por aquí y a ver si veo alguna pregunta que en principio no veo ninguna, ¿vale? Entonces yo creo que si me he conectado bien. A ver. Ay, madre, ahora las veo, ahora las veo. Venga, lo voy a poner aquí A ver, gracias, muy interesante. Me pregunta aquí Paula Mayuri, ¿qué tipo de industria, qué tamaño de empresa? Paula, dependiendo de a qué te refieras, claro, hemos estado hablando en diferido, ¿verdad? Mientras yo hablaba, las preguntas han quedado para final. En cualquier caso, si estás interesada en que comentemos algo relacionado con el tipo de industria o tamaño de empresa, vuélveme a decir, ¿vale? Bien, quizás si hago así un poco el hilo conductor, la pregunta es, ¿qué tipo de industria y tamaño de empresa es más probable que pueda utilizar y desarrollar estos proyectos? Voy a decir, cualquier proyecto de analítica avanzada hoy en día y con las funcionalidades de que disponemos, herramientas que disponemos, ya no solo el AutoML, que es el do it yourself, ¿no? Sino cualquier herramienta de analítica de datos, Python, R, más quizás en el contexto educativo, Power BI, quiere decir, sin necesidad de que sean herramientas de pago, pueden proporcionarte, como digo, recursos suficientes, herramientas suficientes para que tú puedas llevar a cabo un proceso de analítica avanzada casi en su totalidad. ¿Vale? A día de hoy podemos decir que una persona que pueda acceder a unos datos de una institución, de una empresa, puede llevar a cabo un proyecto de analítica avanzada. Entonces, bueno, está a la orden del día. Entonces, no es necesario, como digo, y menos en el momento que nos ocupa, el que detrás de un proyecto de analítica avanzada haya una gran multinacional, no para nada, ¿no? Pues cada día voy a decir, y más en este contexto, pues el hecho de que los equipos de trabajo no sean quizás más especializados, no tan grandes, más pequeños, pues es algo altamente probable. Así que voy a decir que en casi cualquier contexto. Voy a decir que quizás una de las tareas más difíciles o arduas tareas es la obtención de la información, ¿vale? Para la obtención de información, para ese procesamiento previo de los datos, ahí sí que es cierto que podemos tener quizás uno de los grandes desafíos. A veces puede ser cuello de botella. Ahí sí que es cierto que hay pues una rama dentro del área de Big Data o el área de Big Data dentro de ese procesamiento de datos, esa carga de datos, esa ingesta de datos, donde sí que es necesario pues que tengamos perfiles
quizás más experimentados, ¿no? Que perfiles cualificados. Pero para la parte de analítica avanzada, como digo, y con las herramientas que tenemos a día de hoy, pues cada vez es menos, necesario, ¿no? Pues tener perfiles muy, muy especializados. Y en principio creo que respondo a esta pregunta. Vale, alguien que no tenía problemas de sonido. Vale, perfecto. Vale. Vale, me preguntan, además, en su experiencia con emprendimiento y pymes, el análisis de datos, ¿cuántos periodos o datos históricos requiere? Muy buenísima pregunta. Muy buenísima pregunta. De acuerdo, me voy a detener en esta. Hablemos de histórico. De acuerdo, mira. Al final, todo depende del problema que queramos enfrentar. ¿De acuerdo? Bien, y voy a ponerte un ejemplo muy visual. Imagínate que estamos ante un proyecto de predicción de accidentes de tráfico en una ciudad, voy a decir, con bastante tráfico, ¿de acuerdo? Entonces, podemos tener históricos de información relativa a los accidentes de tráfico, pues no sé, desde el año 2000, por poner un ejemplo. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que a lo largo de los años, nuestro comportamiento como usuarios, en este caso como conductores y conductoras, seguramente han cambiado. No es lo mismo el hábito que teníamos hace unos años, hace 10, hace 20 años, con respecto al automóvil, ¿no? Al uso del automóvil, que ahora que quizás estamos más concienciados y sobre todo si hablamos de una ciudad metropolitana, ¿no? Con una gran infraestructura de transportes públicos, donde se fomenta el uso de bicicletas. Bueno, quiero decir con esto que todo va a depender un poco del problema que nos estemos enfrentando. Yo puedo disponer de un gran histórico de datos, pero no siempre va a ser necesario utilizar todo el histórico de datos que tengo, porque quizás si yo quiero predecir el número de accidentes de tráfico en el momento actual o a 3 meses vista, quizás un histórico más cercano en el tiempo y en el tiempo actual me pueda dar patrones que se corresponden más a la realidad actual. ¿De acuerdo? A veces utilizar más histórico puede distorsionar nuestras conclusiones. Todo va a depender, no hay una respuesta correcta, ¿vale? Hay una respuesta adecuada a cada proyecto, a cada objetivo. Y para eso es importante ese previo, el primer paso del proyecto de analítica avanzada, esa fase descriptiva de los datos, entender cuál es la foto y entender quizás que hay una serie de patrones que se daban hace unos años y quizás ahora no. Entonces, si yo identifico esos cambios de patrones y veo que a partir de un cierto momento en adelante hay una cierta estabilidad en los datos, quizás ese es el momento en el que yo tengo que parar y decir, vale, mi histórico para este proyecto es este. ¿Vale? Pero, como te digo, depende muchísimo de los datos y sobre todo si las tendencias son cíclicas o son altamente cambiantes, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, por ejemplo, eso por un lado. Pero, por ejemplo, si nos estamos enfrentando a un caso relacionado con la detección de una determinada enfermedad crónica, hay un histórico en los datos del paciente y quizás un histórico cuanto más completo mejor podría ser una gran solución, ¿no? Entender qué es lo que ha estado pasando en los últimos 15 años, analíticas de sangre, pruebas y mediciones simétricas de todo tipo, ¿no? Entonces podríamos estar hablando de un proyecto en el que considerar un histórico mayor podría aportarnos un valor añadido, ¿vale? Entonces, quiero que te quedes con esta idea, que no hay una única respuesta y que va a depender de los datos del proyecto que tengas, el objetivo que tengas en tu proyecto y sobre todo de los datos, ¿vale? Luego, ¿qué procesos debemos tener en cuenta previo a aplicar AutoML? Es importante conocer todos los tipos de algoritmos de ML en profundidad y el ajuste de hiperparámetros. Vale, Agustín, qué interesante pregunta. Yo creo que el conocimiento y el saber nunca
será desmerecedor de nada. Cuanto más sepamos, mejor. Bien, ¿qué nos ocurre? Si conocemos mínimamente la batería de algoritmos que tenemos a nuestra disposición en Machine Learning, teniendo en cuenta el objetivo, ¿vale? No es lo mismo que queramos enfocarlo a un proyecto descriptivo, a un proyecto predictivo, a un proyecto de clasificación, un poquito lo que he hablado durante el webinar. Entonces, si tenemos claro, ¿no?, cuáles son los grandes algoritmos o los algoritmos por excelencia, ¿vale? Porque hay muchísimos, pero también es cierto que están, pues bueno, los más habituales, que también te digo, ¿no?, los más famosos, por decir, y entendemos mínimamente cómo funcionan, podremos llegar a entender lo que ocurre en esa caja negra, que es la que no vamos a poder o sobre la que no vamos a poder interactuar con una herramienta de AutoML. ¿Vale? Entonces, es decir, te van a dar o vas a poder obtener quizás el mejor modelo, pero no vas a acabar de entender, y es esa transparencia o esta explicabilidad que decía yo que precisamente tiene como limitación AutoML, ¿no? No vas a poder entender, pues bueno, cuál ha sido el proceso de optimización en cuanto al ajuste, en cuanto a pues, la selección de hiperparámetros que te ha podido dar pues una determinada solución y no otra, ¿no? En un proyecto de Machine Learning que de alguna manera dominas tú desde el principio hasta el final, tú muchas veces puedes ir jugando con diferentes modelos, porque dependiendo del proyecto, dependiendo del problema, e incluso dependiendo de tus datos, a veces pueden funcionar unos modelos mejor que otros. Imaginémonos que estamos hablando de un proyecto de predicción de ventas en los próximos 3 meses y aunque podemos contar con una batería importante de modelos, quizás un modelo de series temporales sea algo que se ajusta a tu proyecto, sobre todo si voy a decir que tus datos tienen, pues bueno, comportamientos cíclicos o presentan una cierta estabilidad o presentan una cierta periodicidad, ¿vale? Entonces, claro, desde el punto de vista del Machine Learning tradicional, tú puedes operar, entrar, ajustar, cambiar, adaptar, incluso explorar, investigar, ¿no? Que, bueno, pues los diferentes escenarios, ¿no? Intentando, pues bueno, cambiar y adaptar pues cualquier cuestión a nivel de, pues eso, programación, hiperparámetros, incluso, pues bueno, selección de variables, ¿no? Nosotros en Machine Learning hay una fase interesante previa que es qué variables introducimos al modelo, porque hay veces que no tenemos por qué introducir todas las variables que tenemos, ¿de acuerdo? Hay veces que hay variables que son redundantes y que aportarlo al modelo lo único que hace es distorsionar o aportar, voy a decir, el valor, el modelo coge como más peso en relación a esa información, ¿no? Y está distorsionando un poquito pues su capacidad de generalización. Entonces, bueno, yo siempre, a tu pregunta, y perdona que me extiendo, dominar la materia mínimamente para entender lo que está ocurriendo en esa caja negra. Me preguntan también si yo imparto alguno de los cursos de IEBS. Bueno, yo dirijo en IEBS el área de Big Data. Esto quiere decir que todos los itinerarios de tipo máster y posgrado dentro del área de Big Data, pues bueno, dependen o cuelgan de mi dirección, ¿de acuerdo? Y dentro de los diferentes posgrados y másters del área de Big Data, sí que imparto diferentes módulos, podríamos entenderlo como asignaturas, ¿de acuerdo? Entonces me puedes encontrar en IEBS con diferentes roles, o rol de docente o rol de directora. Como rol de docente, bueno, pues te podría hablar de analítica descriptiva, de analítica predictiva, también dentro del Machine Learning, ¿no? Del aprendizaje no supervisado, así con mayor detenimiento, ¿de acuerdo? Y luego, pues bueno, como directora, pues supervisaré en caso de que nos crucemos, pues bueno, supervisaré tu proyecto de fin de grado, o sea, de fin de máster o de fin de posgrado. Entonces, sí que es cierto que me puedes encontrar en IEBS en diferentes momentos. Muy bien, otra gran pregunta. ¿Con qué curso de IEBS nos recomienda comenzar en ámbitos de data si comenzamos desde cero? Bien, ahí te voy a decir, Ryan, un poquito en función de tu disponibilidad en cuanto a tiempo, ¿de acuerdo? Y te explico brevemente. En IEBS disponemos de 2 tipos de itinerarios, los itinerarios de tipo posgrado y los itinerarios de tipo máster. Los itinerarios de tipo posgrado
voy a decir que te requieren en principio menos tiempo porque duran aproximadamente un año y vamos a decir que un posgrado pues tiene pues como unos 8 módulos, ¿vale? Que se presentan y se desarrollan de manera secuencial, módulo 1, módulo 2, módulo 3 y así avanzamos en el tiempo y al final un global project, ¿de acuerdo? En cambio, el formato máster lo que hace es como llevar a cabo 2 posgrados al mismo tiempo, de tal manera que la duración del máster es la misma que la del posgrado, aproximadamente un año, pero voy a decir que en cada mes, en vez de dar una única asignatura o un único módulo, tú lo que estás dando son 2 módulos, ¿de acuerdo? Entonces, por este digo que depende un poquito del tiempo, ¿vale? Del que tú puedas disponer, porque al final la carga de trabajo, en cierto modo, se duplica, por lo menos módulo a módulo. Sí que es cierto que el proyecto final después del máster o después del posgrado es uno único y que ese te va a llegar a dar igual carga de trabajo, tanto si estés en un itinerario tipo posgrado como en un itinerario de tipo máster, ¿de acuerdo? Y luego, ¿por cuál empezar? Pues también un poquito en función de tu motivación, curiosidad, interés, ¿de acuerdo? Si estás más relacionado o más inclinado hacia el ámbito del machine learning, de los algoritmos, de entender cuáles tenemos a nuestra disposición, todo lo que sea tema de modelado, pues entonces podríamos dirigirnos a un posgrado o a un máster que de alguna manera presenta, ¿no? Pues como es el ámbito de la inteligencia artificial y el machine learning, ¿vale? Tenemos un posgrado que está dedicado a ello exclusivamente, a temas de modelado, y también tenemos un máster que tiene toda esta área bien fundamentada. Por el contrario, quizás si te interesa más todo lo relacionado a ingesta de datos, infraestructura, carga de datos, ecosistemas en la nube, bueno, pues este tipo de cosas, entonces me inclinaría por el posgrado o el máster que contiene la línea de Big Data, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir que esas dos grandes líneas, ¿vale? O si no, el híbrido, el combinado que estaría un poco proporcionando las dos visiones o las dos grandes líneas. ¿Cómo está la empleabilidad a nivel internacional si nos capacitamos en el área de analítica de datos? Pues mira, ahora mismo no tengo un dato de porcentaje, pero eso es algo que si entras en nuestro blog vas a encontrar porque me consta que lo hemos pasado recientemente. Lo que no lo tengo ahora mismo es como fresco en la memoria. Entonces, pero sí que un poco recurriendo o volviendo a los datos que hemos hablado, el número de datos está obviamente en máximos históricos. Aparece un área muy interesante que es el de la gestión de la información, sobre todo de datos no estructurados, ¿vale? Y es de la misma manera que ese tipo de data está incrementando, el volumen que nos está llegando es cada vez mayor, ahí hay un área de oportunidad brutal y lo hemos comentado en las tendencias. Y luego, cada vez más son las empresas, ya no son solamente las grandes, ahora ya son las pequeñas, las pymes, los proyectos de emprendimiento, los que incorporamos la analítica de datos a nuestro día a día. ¿Vale? Entonces, quiero decir que busca el dato porque está en el blog de IEBS, pero es un área de oportunidad, voy a decir, en la que seguramente no nos va a faltar trabajo. Y además, también tenemos algún post en el blog en el que hablábamos incluso de intercambio monetario, es decir, de retribución, ¿vale? Que son, voy a decir, unos perfiles suficientemente bien remunerados, ¿vale? Es un mercado potente que mueve mucha pasta, con lo cual pues es interesante. En el área financiera trabajo en tecnología. Vale. Y trabajo en tecnología. ¿Qué área sería más demandada? En el área financiera, pues tenemos depende. O sea, depende. Porque te puedes encontrar, voy a decir, una banca privada muy posicionada en el ámbito de la inversión, te puedes encontrar en el ámbito de la bolsa como algo interesante o te puedes encontrar necesidades de una banca más familiar que intente resolver proyectos relacionados con la mejor oferta para cada cliente. Entonces, el área financiera, bueno, tiene muchísimas brechas y áreas de oportunidad.
es un poquito más quizás tú, dónde te ves o qué tipo de problemas te interesaría ir resolviendo, ¿no? Pero bueno, ya te digo que la analítica de datos con esa carga transaccional tan elevada que generamos los usuarios, ¿no? Es un, pues bueno, pues es un frente muy interesante, ¿vale? Te puedes meter en las webs de diferentes instituciones financieras, muchas de ellas ya tienen un apartado íntegro de analítica de datos y explorar pues bueno, cuáles son los grandes proyectos de la institución financiera en concreto, en cuestión, y seguramente te vas a poder enterar también de cuáles son los perfiles más demandados, ¿vale? Porque yo creo que es una área en la que las financieras apuestan muy mucho y la información cada vez es más transparente, no interesa que sea transparente, entonces yo creo que lo puedes encontrar. Pues muy bien, equipo. Ha sido un placer teneros al otro lado, ¿vale? Charlar sobre tendencias en el ámbito del Big Data, responder a estas preguntas tan interesantes, la verdad que sí. Y pues lo dicho, un auténtico placer. Bueno, pues por mi parte, despedir este webinar, agradecer a IEBS pues este tipo de acciones, este tipo de iniciativas que son súper provechosas para todos. Y nada, pues sin más, desearos un feliz día.